Soy Carolina Pérez, psicóloga sanitaria de OK Mental, y hoy vamos a hablar de las personas altamente sensibles. ¿Pero qué significa esto? Las personas altamente sensibles o de alta sensibilidad, conocidas como PAS, perciben el mundo de una forma más sutil, más intensa. Podemos decir que son más sensibles a las emociones, es decir, tienen un mundo emocional mucho más desarrollado. Esa emocionalidad y esa empatía les permite no solo ponerse en el lugar de otras personas, sino poder percibir, por ejemplo, la tensión entre ellas, el buen rollo, incluso cómo se encuentran ante diferentes situaciones. Físicamente también, es decir, sensaciones físicas. Captan sensaciones físicas como el tacto, el olor, el calor. Lo perciben de una forma mucho más intensificada. Además, hay una gran capacidad artística, creatividad, incluso capacidad de percibir los pequeños detalles del entorno. De esto hablaremos un poquitín más adelante. Esto ocurre debido a su sistema nervioso, que es mucho más sensible al procesamiento de la realidad. Quiere decir que los estímulos que perciben del exterior les llegan de una forma más intensa, pero eso no se debe por un mayor desarrollo en dichos sentidos, sino a nivel fisiológico y cerebral. Según las investigaciones, se confirma la existencia de este rasgo innato entre un 15 y un 20% de la población, ya sea en hombres o en mujeres. Por lo tanto, podríamos decir que la alta sensibilidad es un rasgo genético de la personalidad, que se ha descubierto desde hace muy poco tiempo gracias a la investigadora y doctora Elaine Aron, la cual ha comenzado a llevarlo por todo el mundo. Al ser un rasgo genético, quiere decir que las personas que son altamente sensibles lo son desde el momento en el que nacen, desde el momento en que están en la tripa de su madre, por lo cual hay niños y niñas que son altamente sensibles. ¿Pero qué no es la alta sensibilidad? No es una enfermedad ni un trastorno, por lo cual no se puede diagnosticar por profesionales de la salud. No tiene personalidad de niño vulnerable y no son emocionalmente dependientes, que necesitan ser protegidos por el hecho de tener este rasgo. No son cosas de mujeres y de su mundo emocional exagerado, pues ocurre independientemente del sexo, como hablábamos antes. No es algo que pueda generar dolor, ansiedad por sí mismo. ¿Pero qué sí puede ocurrir? Estas personas, cuando no conocen y no aceptan este rasgo, puede derivar en otros problemas, como hemos dicho, en ansiedad o depresión. La sensibilidad hace referencia a la capacidad de percibir y de sentir el mundo, la vida. ¿Por qué ocurre esto? No es una visión subjetiva, sino que realmente hay aspectos fisiológicos que definen que las PAS son de esa forma no por elección ni por gusto, sino que nacen con ello, porque es su fisiología. Las PAS tienen un hemisferio derecho con mayor actividad, área relacionada con la realidad de sentimientos, emociones y creatividad. Hay áreas fundamentales en el cerebro que juegan un papel importante en este rasgo, como puede ser el lóbulo frontal, la amígdala, las neuronas espejo, la ínsula. Todo ello está estudiado a través de pruebas de resonancia electromagnética, investigaciones, estudios. ¿Qué características tiene una persona altamente sensible? Vamos a hablar de algunas de ellas, aunque no son todas. Tienen un sistema neurosensorial más desarrollado que la mayoría de personas. Como hemos dicho, es un rasgo innato y se hereda. Pueden ser personas introvertidas, pero también extrovertidas. Pueden gustarles la gente, pasar tiempo con amigos, disfrutar con actividades donde hay otras personas. Sin embargo, cuando hay tantos estímulos, ya sea internos o externos, se agotan igual que las personas que son más introvertidas. Hay PAS con sensibilidad al dolor. Como hemos dicho, su sistema nervioso es más sensible y un golpe, una inyección, un roce puede generarles mucho dolor. Se ha visto que ofrece ventajas de supervivencia, pues el rasgo existe en más de 100 especies. No se cura porque no es una enfermedad. Lo que sí suele ocurrir es que te sientes diferente al resto, te puede generar malestar, puedes aislarte y dejar de hacer actividades que tengan que ver con otras personas, y esto sí puede derivar en otros problemas. ¿Cómo sabemos si una persona es altamente sensible? Según las investigaciones que hizo Elaine Aron, hay 4 pilares fundamentales. El primero de ellos sería el procesamiento profundo de la información. ¿Qué significa esto? Que es la capacidad para procesar cantidades importantes de información, comparándolas con experiencias previas u otros datos. Tiene una reflexión más profunda que les permite ver las cosas como nadie las ve. Rumian mucho la información y tienden a ser menos impulsivos, por lo que acabamos de comentar.
porque procesan la información comparándola constantemente. El segundo pilar fundamental sería la sobreestimulación. Es el resultado de percibir más información sensorial y emocional de la que el cerebro es capaz de procesar. Esto se manifiesta en falta de concentración, agotamiento mental y físico, dificultad para expresar emociones, no poder descansar correctamente, incluso irritabilidad. Además de una baja autoestima, pues piensan que no son capaces de hacer lo que las no-PAS sí pueden hacer. El tercer punto sería la empatía y la emocionalidad. Sienten intensamente y esto ocurre un cerebro emocional más sensible y activo. Pueden vivir en una montaña rusa emocional, estar en bucles de emociones desagradables, sufrir desgaste y contagiarse de emociones que realmente no son suyas. Además, son solidarios y empáticos. Por ejemplo, si están escuchando a una persona que tiene dolor emocional, las PAS sienten ese dolor como propio, activándose en las mismas áreas cerebrales del dolor, haciendo que sientan realmente eso que está sintiendo la otra persona. Finalmente, son observadoras, apreciativas, intuitivas, reflexivas y muy creativas. Son capaces de captar sutilezas y matices que otras personas no perciben. Son capaces de experimentar pequeños cambios en el entorno o en un estado emocional de las personas. Una PAS es posible que en un cuadro no solo perciba la totalidad del cuadro, sino la textura, el color, incluso las emociones que el pintor ha querido presentar en la obra. Perciben los estados emocionales de las personas. ¿Qué significa esto? Que si una PAS entra en una sala y previamente ha habido una discusión, es muy probable que sienta ese mal rollo, esa tensión. ¿Cómo son las PAS? Vamos a hablar de ciertas características, pero ojo, es muy importante que quede claro que no todas las PAS son iguales. Aunque haya características comunes, cada persona tiene su historia de vida, su entorno, su propia personalidad, por lo cual vamos a hablar de rasgos generales. Vamos a empezar diciendo que son reflexivas y tienen preguntas profundas de diferentes temas. Les gusta saber y conocer. Es posible que las películas de miedo, de terror, incluso el telediario, ciertos documentales, te causen un gusanillo, cierto malestar porque lo pasas muy mal poniéndote en la situación de las otras personas. El hambre y el cansancio perjudican su bienestar. El umbral de tolerancia de la falta de sueño en las PAS es muy bajo, por lo que el estado emocional y la falta de sueño pueden perjudicar mucho y afectar su equilibrio. Por lo general son personas que se presentan a ser voluntarias, tienen altruismo, bondad, lo cual les puede perjudicar porque no saben poner límites y decir que no. Tienen miedo al rechazo y el decir que no les causa malestar y miedo, sobre todo cuando no hay un autoconocimiento y autocuidado. Es posible que los libros, el cine, el teatro, la música les emocionen profundamente. Finalmente diremos que tienen una gran intuición, pues parece que tienen un sexto sentido. Yo no diría que es un don ni una maldición, sino una forma diferente de captar el mundo, pues el problema no es tener un rasgo como la alta sensibilidad o no, sino el saber gestionarlo de la forma más adecuada para ti. Finalmente vamos a hablar sobre una serie de consejos, tanto para ti si eres altamente sensible como si conoces a alguien que lo sea. Lo primero que te diré es que tengas un autoconocimiento, es decir, que conozcas tus cualidades, tus fortalezas, qué se te da bien y qué te relaja, qué te gusta, así como aquellas cosas que hacen que pierdas tu propio equilibrio, de forma que puedas aprender a gestionarlo. Es importante conocer tanto aquellos aspectos positivos que tenemos como nuestras mayores debilidades para poder transformarlo. Esto tiene mucho que ver con desarrollarse personalmente, trabajar mucho por uno mismo, por una misma. Por otro lado, te diría que pases tiempo con otras PAS. Es muy enriquecedor conocer a otras personas que han pasado por lo mismo que tú, que te comprenden y pueden darte consejos y animarte en tu propio proceso. Este consejo que te voy a dar a continuación sé que es complicado y difícil de llevar a cabo. Es la aceptación incondicional de uno y una misma, tal y como es. Quiere decir que tú has venido a este mundo con este rasgo y unas características concretas, pero que puedes transformarlo y sacarle partido al rasgo. Además, es importante que te protejas del exceso de información. Durante el día nos vamos cargando de información, de estímulos externos e internos, y hay que aprender a parar.
a tomar un descanso para conectar con uno mismo. Por lo tanto, busca espacios durante el día a día que te permitan relajarte, escucharte y expresar todas esas emociones y pensamientos. Por ejemplo, escribiendo, haciendo relajaciones, meditaciones, actividades que te hagan conectar con el aquí y con el ahora. Te animo a que encuentres esa manera de conectar contigo en el momento presente. Recuerda, si eres Paz, conócete y aprende sobre tus emociones y herramientas para gestionarlas. Atiende a tu propio ritmo, tiempo en soledad y realiza actividades que puedan beneficiarte. Pero recuerda, es positivo que realices nuevas experiencias que puedan enriquecerte. Atrévete a seguir conociéndote. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis podido comprender un poquitín más qué es la alta sensibilidad. Cualquier duda, queja, sugerencia, podéis dejarla abajo en los comentarios. Un abrazo enorme a todos y a todas y nos vemos en el próximo vídeo.